El problema es que la Pau tiene un caso pendiente en la madre patria y si pisa tierra podría ser llamada a contar por las autoridades. Ahora vamos a hablar de un tema muy serio, pero además lamentable, ¿no? De lo que ha pasado, de lo que sigue pasando con Paulina Rubio Colate y además con su anterior pareja Jerry Basúa. Hay un problema grande que está pasando Paulina Rubio y es que los dos padres de sus hijos quieren quitarle la custodia, quieren que sus hijos vivan con ellos. Nosotros hemos hecho un análisis y hemos investigado con especialistas, con abogados de familia, gente cercana a Paulina y a Colate, y esto es lo que está pasando. A ver. Desde hace más de 10 años, Paulina Rubio y Colate han estado en una pelea constante por su hijo Andrea Nicolás. Acusaciones de maltrato, abuso, desobediencias, malas influencias y hasta golpes están en este conflicto en donde para muchos es una pelea de poder y el que más sufre es el niño. Si involucran al niño como un mediador o como si fuera un objeto por el que se está peleando. Una de las cosas más importantes es saber que los niños no pueden estar involucrados en la negociación, no pueden ser partícipes de esta negociación, ni tampoco tratar de convencer al niño para que tome una decisión y elija si quiere más a su mamá o si quiere más a su papá o cuál es el lado que tiene que tomar. Estas son opciones y comportamientos que más adelante pueden traer grandes consecuencias y de mucha traición, de mucho dolor y de mucha pérdida para los niños. Colate siempre ha dicho que Paulina pone peros cuando el niño debe pasar tiempo con él en España. Paulina asegura que Colate no entrega al niño en los tiempos acordados. De hecho, cuando hace poco Paulina fue a la corte alegando que su hijo estaba secuestrado por su padre, el juez no aceptó la acusación y en cambio le ordenó que ella misma deberá llevar personalmente al pequeño a un campamento de verano en España. El problema es que la Pau tiene un caso pendiente en la madre patria y si pisa tierra podría ser llamada a contar por las autoridades. Ahora Paulina tiene dos grandes problemas. Si lleva a su hijo a España podría ser arrestada y si no lo lleva estaría en desacato con el juez de Miami. En realidad se habla de responsabilidad de padres compartidas. La responsabilidad de padres compartidas, que está prescrita bajo el capítulo 61.13, provee 20 factores a través de los cuales la Corte puede hacer una determinación que le permita concluir si está en el mejor interés del niño que el niño pase 50% de tiempo con cada padre o que haya un acuerdo de time sharing, de tiempo que el niño pasa con cada padre, que no sea 50%, que no sea equitativa. A quien más favorece esta situación es a Colate, quien está buscando quitarle la custodia del pequeño a Paulina y llevárselo definitivamente a España. Ya hay fecha para un juicio y el jovencito tendrá que declarar y exponer sus razones de con quién quiere quedarse, con mamá o con papá. Fuentes aseguran que él ha dicho en repetidas ocasiones que se quiere ir con su padre a España. Por ejemplo, si la Corte encuentra de que no está en el mejor interés del niño porque el padre tiene de manejar bajo la influencia, por ejemplo, la Corte puede determinar de que esa persona representa un peligro para el niño y nadie puede estar seguro de que el padre no va a estar conduciendo el vehículo bajo la influencia de alcohol o droga cuando le toca su tiempo con el niño. También hay ciertos tipos de crímenes, como por ejemplo crímenes de violencia. Definitivamente serían argumentos que podría usar un padre objecionando que el otro padre tenga la misma cantidad de tiempo. Otro punto que no favorece a Paulina es que también ha tenido problemas con Jerry Basúa, el padre de su otro hijo, quien también ha iniciado un proceso para quedarse con la custodia del menor, cuestionando el ambiente en el que vive el pequeño y poniendo como ejemplo el retraso escolar que tiene el niño. En fin, el problema al final es que son dos cosas. O Paulina no ha tenido suerte con ninguno de los padres de sus hijos, o sencillamente ella es la del problema. Algo que de ser así debería resolver pronto porque podría quedarse con el nido vacío. ¿Qué creen ustedes?
difícil. Es muy, muy difícil. Es una situación súper complicada. Hay que aclarar, obviamente, nosotros entramos en comunicación con Paulina, con sus abogados. Ninguno de ellos quiere hacer comentarios al respecto porque es un proceso que todavía está en marcha, ¿no? Que sigue, todavía no ha terminado. Pero se empezó hace 14 años. Y no termina. Sí, está con Y esas esto es lo que estamos discusiones de hablando, 14 que lo que años. se han gastado en abogados. Estamos en una sociedad que 50% de la gente se divorcia. Yo creo que hay que aprender a, señores, si fuiste buen esposo, trata de ser mejor ex esposo. Si fuiste buena esposa, trata de ser mejor ex esposa, porque eso va a ser maravilloso para tus hijos. Ellos no tienen la culpa de que ustedes no se llevaron, no se atendieron, se divorciaron por lo que fuese, uno dejó al otro, pero al final hay que unirse para que esos niños puedan salir adelante lo mejor posible. Y esto es lo que no están haciendo, no unirse, al contrario, están súper separados, están en contraindicaciones muchísimas dentro de la corte. El abogado que nosotros entrevistamos es un asesor que nos explica más o menos cómo es este caso, sin embargo no tiene nada que ver con el caso. Y también obviamente aclarar que Paulina ha negado todas las acusaciones de abuso en contra de su hijo. El niño va a tener que estar frente a un juez, no decidiendo, no diciendo yo me voy a ir con mi papá o con mi mamá, sino que la jueza va a escuchar los argumentos del niño, lo que dice, por qué quiere irse para Lo una... peor Pero de que cierta le pueden manera, hacer a un total, niño, total, a un niño total. que tenga que pararse ahí para dar, o Que sea, aunque no sea, quiero irme opiniones de con su él o con mamá, de ella. su papá, no, por favor. Exacto, exacto. Es lo que Eso deberían de siempre, prohibirlo. es lo que siempre Eso hablamos, deberían de prohibirlo. que suena a lo mejor hasta cliché, que todo esto al final el que más sufre es el hijo, pero en este caso la verdad, el que más está sufriendo es el adolescente ya de 14 años que supuestamente también está recibiendo soy como ese niño, yo me tratamiento, que niego. está recibiendo Si lo veo ayuda adelante, se lo digo, psicológica. niégate. Exactamente, Sí. así que vamos a estar pendientes de esto. Ok, Muchas gracias, Lo conozco a los No me tres. vayas a sacar. Está esperando que No la me saque. vayas a sacar. Está esperando. No me Mira, vayas a sacar. Espérate, ven. Esta no va para Se fue, Finlandia, se es fue. Tailandia. Sí, déjala.